Oye, suegro, ¿te quedó bien buena? ¿La casita? No, tu hijita. ¡Oh, sí! ¡Oh, era juego! Sé bienvenida o sé bienvenido al Hotel La Frontera. Esta es la parte del estacionamiento. Del lado derecho vas a encontrar el botón para poder abrir el portón. Posteriormente vas a tener las escaleras para poder acceder a tu habitación. En esta habitación, al acceder, en la parte de arriba el foco estaba un poco maltratado. En la parte derecha vas a tener el lavabo. Contarás con 3 espejos. Te ofrecerán un gorro para la cabeza, 2 sobres de shampoo y 2 jabones. En la parte de abajo donde está el lavabo vas a tener un pequeño acceso para poder guardar unas cosas. Del lado izquierdo de la entrada vas a tener una pintura. En esta habitación el diseño es de una planta. Posiblemente en otras habitaciones sea distinto el diseño. Más adelante vas a tener un espejo, contarás con una botella de agua y un dulce. Abajo de la barra tendrás un bote de basura. Posteriormente tendrás la televisión, con la cual cuenta con cable, por lo que tendrás distintos canales de entretenimiento. Al frente vas a tener una cama que es king size, por lo cual en el lado izquierdo se encuentra el control, pero no funciona. Tendrás el interruptor y te ofrecerán 2 toallas. Más adelante al frente vas a tener un espejo y del otro lado vas a tener el teléfono para pedir servicio al cuarto, la radio en esta habitación no funciona y los interruptores. En la parte de arriba tendrás una hoja donde se encuentra el código QRL para acceder al menú. Del lado derecho vas a tener un despachador de papel. Por la ventana verás las otras habitaciones que son moteles y del lado izquierdo vas a tener las que son de hotel. Por último, en la parte del baño vas a tener el sanitario que cuenta con su cinta de esterilización. Del lado izquierdo tendrá un bote de basura y el despachador de papel. En la parte de arriba vas a tener unas pequeñas barras para poder colocar las toallas. Del lado derecho vas a tener la regadera, con la cual cuenta con agua fría y caliente. En el tiempo que estuve en el hotel pedí una lasaña. Ellos no lo preparan, ya viene procesado, solamente lo calientan y te lo harán llegar a tu habitación. También puedes pedir el control a través del teléfono. No tiene un costo extra, pero te van a pedir que lo dejes arriba del teléfono. Si tienes un transporte algo más grande de lo normal, por ejemplo un tráiler, el hotel cuenta con un terreno donde podrás dejarlo y así acceder al hotel y motel y no dejarlo en la carretera. En esta habitación la conexión que va al teléfono ya está algo desgastada, por lo que se caía. Entonces, si en otra habitación sucede lo mismo, trata de agarrarlo y así no perder la señal mientras interactúas con la recepcionista. Ojalá en un futuro cambien sus teléfonos o arreglen este detalle para que el huésped no tenga inconvenientes. En esta habitación que me tocó, algunas cosas no funcionan, por ejemplo el control y la radio. También el foco que está al acceder está un poco maltratado. La cortina está un poco rota, pero al momento de cerrarla, esto no significa que lo que está roto va a dejar un pequeño orificio para que se vea desde el exterior adentro de la habitación. No, sí cierra completamente en esta habitación. Posiblemente en otra habitación las cosas estén mucho mejor y todo se encuentre más funcional. Esta habitación, que se encontraba algo cerca de la carretera, no se escuchaba tanto ruido del exterior, entonces sí podrías ir a descansar, ya sea que te toque en esta o en otra que esté más alejada. Hay una posible interpretación de la cual se puede hacer por qué algunos de estos aparatos no funcionan. Hay una persona que te voy a mostrar más adelante, de las cuales hace varias actividades. Hay una segunda que es la que está en recepción y posiblemente sea la que se encarga de calentar los alimentos. Probablemente haya una tercera que es la que se encargue de lavar las cobijas, toallas y sábanas. Esto te lo comento porque tiene muy pocos trabajadores para un hotel que es demasiado grande. Entonces, como viste,
Tiene buen aspecto, no está sucio o maltratado, la pintura se ve fresca y no cuenta con rayones. Lo que sí es que los aparatos no funcionan, pero supongo que eso se debe a que no tienen tantas visitas o tantos clientes como se espera, aparte de que la pandemia llevó a que reducieran su capacidad. Si deseas apoyar a esta persona con algo de propina, supongo te lo agradecerá porque él es el que te lleva a tu habitación, te lleva los productos y también al momento de irme es el que estaba limpiando las otras habitaciones. Como notas, tiene mucha carga de trabajo, supongo que les falta personal, por lo que más adelante le van a bajar la carga, pero por el momento es mucho trabajo para esa persona y apoyarla con algo de propina no estaría mal, y más como se encuentra la situación. Por último, te dejaré el precio del menú por si deseas ir a este hotel y contemples cuánto te podrías gastar en los productos.